es lamentable decirlo, repetirlo hasta la saciedad, pero las escuelas de Jalisco se han convertido en un lugar muy peligroso para los niños. ¿En qué? En la materia de abuso sexual infantil. La Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia lo sitúa en segundo lugar a nivel nacional. Y nosotros hemos documentado casos desde el kinder, por ejemplo el kinder de la Ribera de Chapala, la primaria Montes de Oca y también en la secundaria número 6, todas del sistema de educación estatal. Es lamentable, pero tenemos que atacar este abominable delito. Vea usted. Por su omisión de la directora y la falta de responsabilidad técnica y profesional, terminó y culminó mi hija con el abuso sexual infantil, pudiéndose haber evitado si la directora hubiera actuado a tiempo. Fueron 17 víctimas de la misma primaria, del mismo salón. ¿De misma niña? No sé, ¿No sabes? nadie hizo nada, porque lo tenemos en la carpeta donde los padres señalan y mencionan. En la carpeta viene. Un abuso sexual cometido por una maestra en un kinder en el poblado de San Nicolás de Ibarra, municipio de Chapala, Jalisco, en donde una serie de actos indebidos, inmorales, fueron cometidos en agravio de los pequeños de edades en ese tiempo de 4 y 5 años de edad. Estábamos manifestándonos por el caso de la niña Camila, que fue abusada en una de las escuelas de Zapopan, por parte de otros alumnos, pero la denuncia está contra el profesor y la directora de la escuela, que permitieron y estaban, que incluso en las narraciones de la víctima, narra que el profesor estaba en presencia del acto cuando sucedió. Es otro asunto que no fue tan mediático como el del kinder de Chapala, pero que a final de cuentas también se trata de un abuso sexual de una menor adolescente por parte de un maestro de una secundaria. Entonces, al día de hoy igual también estamos en el trámite de la reparación del daño, con un procedimiento ante la autoridad administrativa para efecto de que se determine en todo caso la responsabilidad por el acto administrativo irregular por parte de la autoridad que llevó a que se cometiera este delito en contra de la adolescente. No son pocas las ocasiones en que estas importantes denuncias han sido tratadas como chismes de mujeres desocupadas, incluso que las propias autoridades, tanto escolares como jurídicas, lo afirman. Pareciera que el primer gran obstáculo para denunciar es la propia incredulidad del sistema. Sin embargo, son casos profundamente documentados que exigen una revisión de los protocolos de seguridad en las escuelas. Los niños a cargo del Estado no son debidamente protegidos mientras están en los planteles educativos. La gravedad del panorama es que otras víctimas se convierten en perpetradores, y hay casos donde el abuso sexual no proviene de los maestros o de algún adulto, sino de otro compañero o compañera. 2 niñas y un niño. Inicialmente solamente me la habían golpeado. Esto llegó a tanta consecuencia que, nunca acudió la directora, el maestro conmigo a llamarme de que los papás ya habían ido, que los papás nunca iban. Debido a esta situación brinqué al maestro, no me brinqué, pasé ya a otra instancia que fue la directora. Y la directora se me escondía, iba, no iba, ya sabía de esta situación. Fue en la primaria Marco Antonio Montes de Oca, en el salón de clases. ¿Y qué hizo el docente? Nada. Mi hija le dijo, no hizo nada. ¿En qué año está? En tercero estaba ella. Mi caso es el abuso sexual infantil que se llevó dentro de la escuela primaria Marco Antonio Montes de Oca en el Mirador del Bosque, Zapopan. ¿Y cómo fue? Inicialmente mi hija presentó golpes en sus partes íntimas, el cual, a mí me dieron aviso los padres de familia por medio de mensajes privados que algo estaba sucediendo con mi hija, que la estaban golpeando, que la habían golpeado en una ocasión. Entonces, debido a esas circunstancias, yo reviso a mi hija y efectivamente traía golpes en sus partes íntimas. ¿A la niña agresora?
Solo la cambiaron de escuela. Solo la cambiaron a otra primaria. ¿Cuántos años tiene esa niña? No sé, yo desconozco, pero es más grande que mi hija. Yo creo que va a tener 11, 12 años. Al principio yo pensaba que era por el cambio de escuela y todo, es cambio de domicilio. Realmente esta situación de la colitis llevó a mi hija a un estrés rotundo, y cuando me la revisan al médico particular me dice que le va a hacer una revisión, un chequeo general, en el cual, bueno, ya cuando me pasan a mí ya le habían hecho el chequeo y ya le habían preguntado a ella qué había pasado y ella había dicho todo. Ya cuando me pasaron a mí, mi hija tenía la bata puesta y lamentablemente estaba muy golpeada de sus partes íntimas. De acuerdo a un reporte publicado en 2021 por la Asociación Civil Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, son al menos 18 casos detectados en 7 estados de la República Mexicana, donde niñas y niños entre 3 y 7 años de edad han sido víctimas de violencia sexual, siendo Jalisco el segundo con más eventos. Por su parte, la Fiscalía Jalisciense reconoce que en el estado se cometen 6 casos de abuso sexual infantil en promedio por cada día. En ese panorama, la escuela es el segundo lugar donde más se llevan a cabo esos delitos, después del propio hogar de las víctimas. Los estudios y reportes, tanto de las propias autoridades estatales como de las asociaciones civiles y aliados de las víctimas, lo dejan muy claro. En las escuelas jaliscienses falta con gran urgencia una atención máxima para garantizar la protección que el Estado les exige. Se falla en proteger y después también hay fallos para acompañar y atender, para procurar justicia y reparación. Esto a pesar de que el abuso sexual infantil representa un delito con consecuencias y repercusiones muy complicadas. Los hechos sufridos generan estragos para toda la familia. Una dura crisis que se agrava aún más cuando el Estado no cumple con su encomienda de cuidado a las víctimas. Mi hija tiene muchos problemas para dormir, mi hija tiene alucinaciones, mi hija se agrede, se abre el cuerpo, se rasca. Mi hija no quedó bien, ella ya tiene una enfermedad, ya la diagnosticaron con estrés postraumático, traumatismo de estrés postraumático. La tuve que llevar a Salme, ahí al Soquipan, Hospital de Occidente, donde pues dicen que mi hija pues sí está realmente afectada, yo creyendo que ya estaba más fuerte, pero realmente no es así. Mi hija sufre crisis constantes, yo no duermo, no dormimos desde esta situación. Ella sufrió varios tipos de abusos en la primaria Marco Antonio Montes de Oca, en Mirador del Bosque, y ella quedó con ese problema, con esa secuela tan grave. Yo tontamente creí que solamente en esa ocasión me la habían golpeado a mi hija, pero no, resultó ser que los daños eran cada vez más fuertes y más latentes. Mi hija caía al médico constantemente por colitis nerviosa. Hicimos una junta todos los padres de familia con la organización de la señora Alejandra, madre de la niña, de la otra víctima, afuera de la escuela, y de ahí nos dimos cuenta todos que varios niños tenían colitis nerviosa y por eso no iban a la escuela. Impotente, destrozada, triste, sin ganas de hacer nada, pero vives por tus hijos y luchas por tus hijos. Como mamá, yo le prometí a mi hija que se le iba a hacer justicia. Yo le prometí a mi hija que a pesar de que ella quedó con una enfermedad, trastorno de estrés postraumático, se le va a hacer justicia. Que mi hija tiene golpes contundentes en su área genital y con probable abuso sexual infantil. Con la rabia y la impotencia al ver que estos hechos siempre dolorosos e indignantes no eran atendidos con la seriedad y la gravedad que exigían, un grupo de mujeres feministas encapuchadas se apostaron ante las puertas de la Secretaría de Educación Jalisco y con los ánimos enardecidos quebraron algunos vidrios, lo que condujo a su detención y sometimiento a un proceso que al cierre del 2021 aún sigue sin resolución. Ellas, sin embargo, respondían a una furia solidaria con Camila para exigir que las autoridades hicieran justicia. Y las autoridades actuaron, en efecto, pero para detenerlas y tratarlas como delincuentes. En lo del caso de Camila, abarca muchas cosas. No es el hecho de que hayamos ido a manifestarnos. Es el hecho de que estamos inconformes con el Estado, estamos inconformes con el gobierno, estamos inconformes con la atención que se nos brinda desde los centros educativos.
¿Cómo es posible que en una institución como es la SEP ocurran este tipo de cosas y que no haya respuesta? ¿Cómo es posible que desde el 2019 que estaba hecha la denuncia de este caso no se haya ni siquiera atrapado a los culpables? La Oficina de Defensoría de los Derechos de las Infancias, en el que acusan a 18 escuelas del territorio mexicano en una red de explotación sexual infantil, Jalisco siendo el segundo lugar con 4 casos en escuelas de aquí de Jalisco. Todo Guadalajara contra nosotras. Los criminales, los violadores siguen allá afuera. Entonces creo que más bien se deberían de enfocar en eso. Si estamos protestando es porque obviamente es un estado fallido, es un estado que no nos da respuestas. Sabemos que vivimos en un estado en el que las leyes a veces realmente ni siquiera funcionan ni hacen las cosas arbitrariamente, entonces somos conscientes de que puede pasar, pero realmente nosotras estábamos haciendo pues nuestro libre derecho de manifestación, entonces no debieron de habernos detenido. Yo no las conozco. Ellas, cuando hicieron eso, pues no paraba yo de llorar porque sin conocerlas me ayudaron. Sin saber quiénes eran ellas, pues gritaron por mi hija. Ellas ahorita tienen un proceso también por daños, por quebraron los cristales. Tienen una multa de 195,000 pesos. Mientras estas mujeres reciben el trato más contundente de la autoridad, hay casos extremadamente graves que, sin embargo, son envueltos en una misteriosa neblina de displicencia por las propias instituciones jaliscienses. La prueba es que ni una recomendación emitida en 2020 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido suficiente para esclarecer hasta las últimas consecuencias lo ocurrido con cerca de 60 niños víctimas de abuso sexual infantil en el Kinder San Nicolás de Ibarra en la Ribera de Chapala, considerado, por cierto, como uno de los principales focos rojos en Jalisco, después de Puerto Vallarta en esta materia. A mí me ha tocado de manera personal atenderlo en la Ribera de Chapala, que es digamos que de acuerdo a las estadísticas es uno de los lugares, que se da con mucha incidencia ese tipo de delitos, a lo mejor un poco abajo de Puerto Vallarta. Entonces, pues, yo considero que es un problema social, obviamente que no debe de estar pasando, pero pues que sí, pues es abominable. Lo único lugar donde la atendieron fue en el DIF, víctimas de violencia, pero fue después del desbloqueo. Pero de ahí en adelante me he hecho cargo yo, mi mamá, me ayuda mi mamá. Por la trascendencia y por la inmediatez del asunto, la atrajo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que hace un año exactamente emitió una resolución, una recomendación tanto al gobierno del Estado de Jalisco, a la Secretaría de Educación y a la Fiscalía del Estado, así como al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, misma que al día de hoy, a un año, aunque el gobierno diga lo contrario, pues obviamente que no se ha cumplido a cabalidad. Nosotros estamos de pie, pero ya son 2 años de gritar justicia, 2 años de no dormir, 2 años que perdimos todo. En mi caso, pues yo ya, ni trabajo puedo tener estable porque esta situación legal nos ha llevado a perderlo todo, ¿no? A acudir a instancias, a acudir al DIF, a terapia. Pues al día de hoy estamos con lo mismo, o sea, que las autoridades no tienen empatía, no tienen voluntad de entrarle al asunto para de una vez por todas por dar cumplimiento a la recomendación por parte de la Comisión Nacional. Entonces, por ahí nos buscan la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la propia Fiscalía, la Secretaría de Educación, pero pues con reuniones que a final de cuentas no nos llevan a nada. Que la SEP no entrega las copias que debe entregar la abogada de control interno. De hecho, se han pedido tanto mi persona como mis asesores jurídicos y la Ministerio Público y no las entregan. Entonces, por tercera ocasión, tuvimos que pedir una prórroga porque necesitamos las copias.
Por razones quizá trágicamente lógicas, la mayoría de los casos de abuso sexual infantil en todo el mundo suceden en los espacios cercanos y familiares de los menores víctimas. El propio hogar es el entorno más recurrente y de ahí le sigue el plantel escolar, pues es donde las niñas y niños pasan la mayor parte de su tiempo y donde es posible que surja la oportunidad, particularmente si no hay una vigilancia y un cuidado cercano y responsable. Incluso donde no se veía venir puede suceder un ataque con tintes sexuales o darse un abuso de cualquier otro tipo que deje daños permanentes, pues hasta de los propios pares puede ocurrir. A mi hija quería ser doctora. Y ahora mi hija no quiere ser nada. Entonces, yo pido justicia por mi hija, por la hija de Alejandra y por los niños que en una ocasión todos se soltaron de sus papás en una entrevista allá en Valle que tuvimos y me abrazaron y dijeron que los ayudara porque sus papás no iban a hacer nada. Ella la abusaron, la golpearon, daño psicológico y abuso sexual. ¿De parte de niños o de adultos? De una niña. Ya empezó desde noviembre del 2019, tenía 7 años, cumplió 8 y empezó a sufrir todo este tipo de agresiones, golpes. Siempre le pidió ayuda al maestro, pero él le dijo que iba a poner un reporte y nunca avisó. A mí nunca me dijo nada. Yo empecé a notar el cambio en mi hija. ¿En qué lo notaste? En que ella ya no se veía al espejo, no se bañaba. Problemas al orinar. Hubo un día que salió orinada del salón. Por más que yo le pregunté al maestro, él me decía que no pasaba nada. El maestro me dice que efectivamente, que él ya sabía quiénes eran los que golpeaban y amedrentaban al grupo y todo eso, que él ya los tenía detectados. Entonces de inmediato yo respondí que cómo es posible si él es sabedor de estas circunstancias lo estén permitiendo, ¿qué han hecho? Me dijo que se le mandara citatorio a los papás. Yo le manifesté que no es lo mismo un jalón de greñas, un pellizco que patadas en sus partes íntimas, puesto que pues estas agresiones eran de carácter sexual. Debido a estas circunstancias yo seguí yendo constantemente a la primaria porque nunca me dieron respuesta. El maestro me decía que le mandaban citatorio a los papás, pero pues que los papás no iban. Desde la perspectiva de una menor o de un menor de edad, un ataque de esta naturaleza es algo tan abrumador que puede ser prácticamente imposible reaccionar de alguna manera, defenderse, incluso si el abuso proviene de otra compañera o compañero. La impotencia ante la agresión es más común de lo que parece, la inmovilidad como un mecanismo de defensa y sin embargo, en casos como el ocurrido con Camila, hay veces que ni los profesores cercanos escuchan los llamados de auxilio. ¿Cuántas veces pasaría según? 10. Mi hija menciona 10 días. 10. Pero ¿cómo en el salón? En el receso. No había nadie. No había nadie. Cerraba la puerta y se quedaba mi hija con la niña agresora y la otra menor. Y nadie escuchaba a mi hija. 17 víctimas, 2 de ellas, mi hija y pues, la hija de Alejandra, ya pues con abuso sexual infantil como tal. Y bueno, de esas 17 teníamos entendido que 6 eran víctimas de abuso sexual infantil. Pero más sin embargo los papás por temor, por miedo, no sé, cada quien dio su versión, no quisieron ir a denunciar junto con nosotros, solamente denunciamos la señora Alejandra y yo. Nunca nadie la escuchó y dice mi hija que le decía al maestro y que el maestro estaba afuera. Dice que estaba a pasos y que nunca hizo nada por mi hija. Nunca nadie la ayudó. Mi hija tenía 8 años, cuando fue agredida ella fue agredida desde que entró a esa escuela, pero nunca me lo dijo, que fue desde agosto, pero yo me di cuenta hasta principios de noviembre. Y de noviembre para acá del 2019 fue cuando yo le daba quejas a la directora, la gente me veía que iba. Cuando fui yo, la señora, con el apoyo de la señora Alejandra, paraba a toda la gente que algo estaba pasando muy fuerte en la escuela. Y efectivamente estos 3 niños agresores, 2 niñas y un niño, amedrentaban en el recreo. La delicada naturaleza de estos hechos, siempre monstruosos, dejan a las frágiles víctimas aún más vulnerables ante las secuelas en medio de un sistema que en muchos aspectos no está preparado ni dispuesto a abordar los casos con la complejidad requerida. Los padres acuden a buscar ayuda y muchas veces no encuentran respuesta. Deben lidiar con una situación en la que inadvertidamente poco pueden lograr, ya que las condiciones en este tipo de casos siguen siendo muy difíciles de llevar. Y ella no se pudo levantar de la cama,
La llevé al hospital, no se dejó checar. Y fue cuando pues yo empecé a preguntar, a marcarle al maestro, me apagaba el celular. Y por una compañera supimos. Corrupción que nos lleve a la impunidad y que no se haga la investigación y se apliquen los castigos a las personas que están infringiendo la ley y que en todo caso están cometiendo abusos de todo tipo, incluyendo el sexual, en contra de los menores, que en este caso forman parte de la comunidad educativa del Estado. Yo lo que pido primero es que la Secretaría de Educación se digne a entregar las copias. Que por favor las entregue. De que el expediente. Sí, de la carpeta de nosotros desde el principio de la denuncia que está en control interno, que la abogada se digne a entregar las copias. Yo también pido que el juez le dé la pena máxima a los imputados que están vinculados a proceso. ¿Cuántos fueron? Son 2, es la directora y el maestro, ellos están vinculados a proceso por el daño que le causaron a mi hija, más que nada el maestro por no hablar, por no decir nada, por no ayudar. Yo pido a las autoridades, pido la revisión del protocolo a la Secretaría de Educación. Es urgente ver. Digamos que sí es una preocupación que la mayoría de los casos ocurre en las instituciones educativas, que por ley la propia autoridad educativa tiene la obligación de cuidar, ¿sí? Porque la propia ley estatal de educación establece que al momento de ingresar los menores al plantel educativo es bajo la estricta responsabilidad tanto del personal directivo, administrativo de los planteles educativos. ¿A mí quién me ayuda? ¿A mí quién me va a dar dinero para pagarle las pastillas a mi hija? ¿Quién me va a dar para los camiones, para el taxi? ¿A mí quién me va a ayudar? Entonces, ¿cuántos años llevamos en esto? 2 años. Después acude también a declarar una de las niñas agresoras junto con sus papás, donde sus papás dicen que ellos se hacen responsables de todo daño que su hija le pudo haber causado a la mía. Admitiendo esta niña que efectivamente sí lesionaban a nuestras hijas dentro de la escuela, del plantel educativo, y que la directora nunca hizo nada. Bueno, es que más que indignante, más que triste, más que abominable, el abuso sexual infantil causa estragos para toda la vida. Se ha dicho, se ha repetido y tenemos que insistir en que las escuelas se apliquen los protocolos de seguridad. La escuela debería ser el lugar más seguro para los niños. Necesitamos insistir a las autoridades, además, que se atiendan cada uno de estos casos. Los niños no merecen sufrir. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.